Continuando con el tema de sistemas empresariales, ya vimos lo que corresponde a comercio electrónico. Ahora vamos a ver el tema complementario o el subsiguiente tema de este tópico. Aquí vemos la definición de lo que son sistemas empresariales. Esta continuación hay que indicar que es una especie de repaso porque anteriormente ya en clase en vivo lo habíamos visto. O sea que vamos a visualizar o explicar brevemente este tópico. Nos dice que hablan, que abarcan áreas funcionales, sobre todo de lo que tiene que ver con el negocio. Estos sistemas empresariales, como hemos indicado, automatizan procesos de negocio, automatizan procesos con el objetivo de eficientizar las labores de la empresa. Los mismos están enfocados hacia diferentes áreas, entre las que pueden estar el sistema de administración de cadena de suministro. Aquí la parte del sistema empresarial abarcan diversos tópicos, pero concentrémonos en esta parte de sistemas de administración de la cadena de suministro, de la administración de las relaciones con el cliente, o el famoso CRM, Customer Relationship Management. Y también hay algunos que tratan el tema de administración del conocimiento, que no es más que el Knowledge Management, que son estos sistemas que intentan capturar el know-how, el conocimiento de la empresa. El conocimiento que se tiene de los procesos de la empresa se captura en una aplicación de forma tal de que si una persona que es experta en el funcionamiento de un determinado proceso pues sale de la empresa, pues que ese conocimiento no se pierda. Estos sistemas empresariales respaldan a las empresas en las interacciones con los clientes, con los proveedores, con los socios, con los accionistas, también agencias gubernamentales. Hay algunas modalidades del software empresarial, entre ellas está el paquete de software. Office es un ejemplo del paquete de software para fines de cuando desarrollamos. Para fines de desarrollo del sistema está Visual Studio. Cuando administramos contenido de los sitios web, hay software de content management. Hay otra modalidad de software empresarial que es el outsourcing de software, que es cuando se contrata a un tercero, a un ente externo, para ya sea desarrollar un software para la organización o empresa, o para adaptarlo a tu empresa. Puede ser que el software exista y la empresa de outsourcing lo adapte, o puede ser que ellos te desarrollen el software dentro de tu empresa. Otra modalidad es, y esta parte la hemos hablado mucho porque se utiliza hoy en día bastante, que es el software basado en la nube. Ya hay esta modalidad, tú adquieres un software, tú lo que haces es que contratas un servicio. Tú contratas un servicio, famoso SaaS, software como servicio. Sencillamente tú no tienes nada instalado en tus instalaciones, y simplemente a través de internet te conectas al servicio que ellos te brindan. Son una modalidad bastante utilizada. Hoy en día hay empresas que desarrollan o que tienen a disposición de las industrias, de las organizaciones,
las modalidades anteriormente explicadas. Entre estas empresas están el SAP con su Business Suite, también tenemos al Oracle con su Business Suite y también Microsoft con Microsoft Dynamics. Esos son ejemplos de empresas que pueden ayudar en las diferentes modalidades de software que nosotros hemos explicado. A modo de ejemplo, y repasando lo que ya hemos visto, están, por ejemplo, el software de ERP, que es un sistema de planificación de recursos empresariales. ¿Qué es cuando hablamos de planificación de recursos empresariales, específicamente recursos empresariales? ¿A qué nos referimos? A los procesos de negocio de manufactura, de producción, la parte de finanzas, contabilidad, ventas, mercadeo, recursos humanos. Esos son diferentes áreas funcionales, diferentes departamentos que necesitan interacción entre ellos o necesitan automatizar sus procesos, y eso es lo que hace el ERP. El mismo contiene una serie de módulos. O sea, usted puede comprar un ERP solo para manufactura, un ERP solo para recursos humanos, o solo para finanzas, o puede comprar la suite completa. Hay hay varias empresas que tienen disponible ERP, como SAP, Oracle, Microsoft, entre otras. Aquí nos aparecen algunas ventajas: eliminación de sistemas heredados costosos, inflexibles, entre otras. Ya ustedes la visualizan al momento de estudiarla, o sea, la visualizan en detalle. Entre las desventajas está esta implementación de este tipo de sistema puede ser difícil y puede impactar en prácticas realizadas en los negocios. Es decir, alguien está acostumbrado a hacer algo de una manera y al implementarse el software le dicen que así no es que se va a hacer, y eso produce un choque que se evidencia en la famosa resistencia al cambio. Una desventaja también el costo del software y el tiempo requerido para su implementación, que en ocasiones es bastante largo. CRM básicamente es administrar las relaciones con los clientes en lo que respecta a ventas, mercadeo y servicio. Pero el objetivo básico es administrar relaciones con sus clientes, tener esa relación debidamente organizada, debidamente eficientizada, de forma tal que la organización sepa todos los pasos que da el cliente en su interacción con la misma. Ahí es un punto interesante el que las empresas tengan implementado este tipo de software, las empresas que interactúen con clientes, porque de esta forma conocen mucho más a sus clientes. Aquí presentamos un gráfico donde están aquí arriba los datos del cliente, y a su vez todo lo que es venta con todo lo que conlleva, todo lo que es marketing con todo lo que conlleva, a la vez que todo lo que es servicio. Fíjense, a nivel de servicio, es un call center que interactúa con los clientes y se hacen análisis de los tipos de servicios que se ofrecen, se hacen análisis de las devoluciones, análisis de la satisfacción del cliente. O sea, esta parte la ejemplificamos, que es que a veces tú llamas a una empresa y te mandan una encuesta para saber el grado de satisfacción que usted tiene con el servicio que le acaban de dar. Entonces, todos esos procesos, si usted tiene un CRM, todos esos procesos son analizados y debidamente optimizados cuando usted tiene un CRM. Importante software, muy importante software hoy en día, por el nivel de competitividad que tienen las organizaciones. Vemos aquí algunos factores claves de un sistema de CRM y algunos puestos importantes: gerencia de contacto, de ventas, entre otros. Análisis. Últimamente se ha incorporado la red social, que es la capacidad de poder el CRM medir las interacciones que hacen nuestros clientes con nuestra empresa, o
referencias que hacen nuestros clientes a nuestras empresas a través de la red social. Una campañita ya sea en Facebook o en Twitter, una campañita negativa nos impacta a la empresa. Y hoy en día, como las empresas necesitan minimizar los impactos negativos, pues entonces incorporan esta parte a los software de CRM. Y también con el boom de los celulares, también he incorporado las interacciones a través de celulares. Otro punto es la cadena otra de los ejemplos de software, es la gestión de la cadena de suministro, muy utilizadas en manufactura, en estas empresas que necesitan diferentes materias primas para producir un determinado bien. Entonces ahí se necesita eficientizar la cadena de suministro. Te va a construir un determinado artículo y ese artículo consta de 4 o 5 suplidores que le van a ofrecer materias primas. Entonces usted necesita tener de forma óptima el manejo y el control para fines de gestión de esa cadena de suministro. Son 4 suplidores para construir un buen artículo. Imaginemos que uno de esos suplidores falla. Entonces necesitamos un software que nos ayude a manejar esto y nos ayude a optimizar también esos procesos, porque hay un elemento importante de costo. Pues bien, lo visto anteriormente nos sirvió de repaso, porque esto había sido discutido. Entonces entramos a un tema interesante que también está muy de moda, es altamente utilizado en las empresas hoy en día, sin importar el tipo de empresa. Un medio de comunicación, un hospital, una tienda, una compañía eléctrica, utilizan o deben utilizar estos sistemas de inteligencia de negocio. Esos ejemplos que anteriormente les señalé indican la diversidad de áreas que abarcan lo que es un sistema de inteligencia de negocio. Desglosando el mismo, nosotros tenemos que el sistema de información gerencial, sistema de soporte a las decisiones, sistema de información ejecutivo y más puntualmente sistema de inteligencia de negocio BI. Ya el tema completo es de inteligencia de negocio, pero aquí pusimos como parte del mismo el BI porque hay unos módulos que especializados que son diferentes a lo que es información gerencial o soporte a las decisiones o sistemas de información ejecutivo. Son módulos muy puntuales que se le llama inteligencia de negocio, pero el tema en sentido general es como muy bien aquí lo indicamos, sistema de inteligencia de negocio. Para recordar, al inicio de la clase nosotros hablamos de sistemas transaccionales, ahí hablamos de sistemas proceso en línea, proceso batch, en línea en tiempo real, ustedes lo recuerdan. Entonces aquí vemos un gráfico de un sistema de TPS de transacciones, un sistema de transacciones de nómina. ¿Qué es lo que queremos significar aquí? Que usted tiene una base de datos de empleados con una serie de campos. Esto es un registro, estos son campos. Entonces hay una interacción con el sistema de nómina y se genera un reporte para contabilidad, se genera un reporte para impuestos internos en nuestro caso, ¿verdad? Y un sistema de cheque de sueldo a los empleados. Hoy en día sería, para el caso dominicano, sería nóminas electrónicas. Y también tú podrías emitir informes gerenciales con información puntual específica. La idea es con este ejemplo que ustedes básicamente vean, recuerden lo que es un sistema transaccional, el día a día. El sistema transaccional es el sistema del día a día, todo lo que hacemos diariamente
todas las ventas que se registran por día. Eso es un sistema por hora, etcétera. Es un sistema transaccional. Ahora, ese sistema transaccional, ¿de qué nos sirve? Este sistema transaccional, ¿de qué nos sirve? Si utilizamos un sistema de información gerencial, pues el sistema transaccional lo que hacemos es, lo utilizamos como base. Y lo que hacemos es que extraemos información del mismo para construir una nueva base de datos con información específica, y esa nueva base de datos son archivos, son nuevos archivos del sistema, para un sistema de información gerencial, y esa nueva base de datos nos sirve para crear informes y consultas que puede ser tableros de control, dashboard, y estos nuevos reportes o estas consultas lo utilizan los gerentes. ¿Qué es lo que queremos expresar con eso? Bueno, que nosotros podemos tener un sistema de procesamiento de transacciones, como por ejemplo un archivo de pedidos, una base de datos, un archivo de pedidos, y este interactúa con un sistema de pedidos. Tenemos un archivo maestro de producción, y este interactúa con un sistema de planificación de materiales. Tenemos un sistema de contabilidad, y este interactúa con otro sistema de contabilidad. De cada uno de estos sistemas o bases de datos, mejor dicho, nosotros podemos hacer una extracción. Y crear una nueva base de datos de ventas, por ejemplo, si es el caso, una nueva base de datos. Fíjense, en este caso, aquí hay un maestro de producción. Nosotros hacemos una extracción de campos específicos del mismo y creamos un nuevo archivo, una nueva base de datos de costo, una nueva base de datos de cambios de producto. O sea, de este maestro de producción, de este archivo, de esta base de datos, cualquiera que sea, pues yo puedo crear una nueva base de datos de costo y una nueva base de datos de cambios de producto. Y del sistema de contabilidad, que tiene diversas cuentas, diversas funcionalidades, pues yo solo extraigo información sobre gasto. Contabilidad puede tener cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos, etcétera, activos, pero solo extraigo datos. O sea, la idea es que de estos sistemas transaccionales yo hago extracción de campos específicos para construir nuevas bases de datos, y eso me sirve para construir reportes o informes especiales específicos. Si fuera el caso de nómina, por ejemplo, yo quisiera establecer cuántos, a través de alguna consulta, cuánto yo estoy gastando por hora, por departamento, pues yo a las transacciones mensuales o diarias de nómina, a la base de datos de nómina, yo podría hacer una extracción solo de tarifa de pago, del sueldo bruto, del sueldo neto, y crear una nueva base de datos donde yo, si aquí tuviera el departamento también lo extrayera, pues yo creara una nueva base de datos donde yo solo contabilice información sobre los montos que yo pago por departamento, por área. Esa es la idea de los sistemas de información gerencial. Aquí presentamos otro ejemplo de integración. Esto es un sistema, fíjense, un ERP y sistema transaccional, donde hay una serie de interacción. El sistema de ERP específicamente interactúa con una un sistema de cadena de suministro, un sistema de cadena de suministro que viene de extranet, también otro de intranet, que es interno, un sistema que también puede estar localmente en la empresa. Entonces nosotros hacemos extracciones, hacemos procesos para extraer datos y crear nuevas bases de datos como estos que están aquí, y crear reportes específicos. La idea es que de las transacciones, los sistemas transaccionales diarios, hacemos o extraemos campos puntuales, y creamos nuevas bases de datos que nos van a dar información gerencial importante. Esa es la idea. Hay otros tipos de sistemas utilizados para
ejecutar funciones o actividades de inteligencia de negocios. Otro ese es el DSS, por sus siglas en inglés, Decision Support System, sistema de soporte a la decisión. Colección organizada de personas, procedimientos, software, base de datos, que es utilizado para ayudar a tomar decisiones y resolver problemas. Entonces son sistemas especializados que los ayudan a la gerencia, pues, a hacer enfoque en la resolución de problemas. Aquí vemos un ejemplo de estos sistemas de Decision Support System que realmente responden a la pregunta, y eso es lo que me interesa resaltar para ustedes. Ese sistema de soporte a las decisiones responden a la pregunta de qué pasa si, es decir, son sistemas para simulaciones. Yo quiero saber cómo yo puedo ganar más dinero de un artículo. Yo puedo decir qué pasa si yo bajo el costo de este proceso, qué pasa si yo empleo más personas, qué pasa si yo empleo menos personas. Entonces son simulaciones que utilizan mucho las gerencias, y hoy en día muchas empresas utilizan esos elementos. Aquí tenemos otro gráfico que básicamente nos aclara un poquito los conceptos que antes han visto. Ahorita dijimos que una de las modalidades de este tema de la inteligencia de negocios es la visualización de herramientas puntuales para realizar inteligencia de negocios, pero aquí lo vamos a ver en conjunto, todos en conjunto con los temas anteriores que hemos visto. Por ejemplo, tenemos una fuente de datos, que esa fuente de datos, o sea, desde donde yo tomo la información, son bases de datos transaccionales, son almacén de datos, data warehouse. Data warehouse es un almacén de datos. Básicamente, para que me entiendan y no se compliquen, si yo tengo un sistema de registro en Intec con todas las notas de los estudiantes, no tiene sentido que, en mi caso, que soy matrícula 86, pues esté en el sistema de registro mis informaciones. Simplemente es un ejemplo que lo estoy diciendo, porque quizás no tendrá sentido que estén mis informaciones ahí cuando yo soy parte de un histórico del INTEC. Entonces ellos podrían llevar las informaciones mías a un data warehouse, a un almacén de datos donde yo grabe, donde se almacene los datos históricos de los egresados. Si usted es egresado, quiere decir que no es un estudiante activo. Usted debería pasar a un archivo, una base de datos de egresados, y eso perfectamente está esos históricos perfectamente pueden estar en base de datos que se le llaman almacén de datos o data warehouse, con sus siglas en inglés. Entonces yo interactúo o yo extraigo información desde la parte transaccional hacia los almacenes de datos, y también hago interacciones con sistemas o herramientas muy interesantes que son cubos o lab. Ahí no vamos a emplear mucho, pero cubos lo que quiere decir es que la visualización de la información en 3 dimensiones, hacer rejuego de la información en 3 dimensiones. Entonces, toda esa fuente de datos, ¿qué me lleva a mí a generar? Bueno, diferentes tipos de información que pueden ser indicadores, que es a nivel gerencial, actualmente es como las empresas están manejándose a través de indicadores. Eso es como yo le he dicho en determinado momento, los últimos del muñequito. Las empresas fijan sus metas en función de cumplir o no con indicadores que ellas crean. Un indicador es un punto que tú tienes que alcanzar para cumplir tu meta, una señal, por así decirlo. Pueden también crear patrones de información, eso es predicción. Cuando hablamos de Decision Support System y las simulaciones, pues hay algo de esto. Puede crear análisis dinámico, Excel utiliza eso mucho.
para tú jugar con ellos, y varios reportes también de producción. La idea es que al final nosotros generamos estos tipos de reportes que están aquí, y dependiendo del tipo de reporte y la forma, pues eh, hablamos de que son sistemas de información de ejecutivos, sistemas de soporte a las decisiones o sistemas transaccionales. Eso es básicamente lo que nos indica. Ese es el resultado. Eh, Aquí vemos un ejemplo de, si lo pueden ver, PHS Digital Dashboard. Eso que vemos aquí puede ser perfectamente, esos son sistemas, resultados de los procesos que anteriormente hemos descrito. Esto es un dashboard donde visualiza, por ejemplo, esto puede ser un gráfico de la cantidad de ventas que hemos dicho en un determinado trimestre, cómo ha sido el comportamiento de los gastos de las empresas, cómo han sido la adquisición de un determinado producto, etcétera. Eso, la empresa está hoy en día presentando el funcionamiento de la misma en esto, que es un dashboard. Es decir, que en un gráfico, una empresa, no importa la que sea, pues puede, y cuando digo que no importa lo que sea, lo que me refiero es que no importa que sea Claro, que sea Altis, que sea una pyme, que sea un banco, pueden en un gráfico como este presentar cómo va el funcionamiento de la misma. En el caso de los medios de comunicación, pues eh, aquí podemos presentar cómo han estado las ventas de los anuncios, cómo ha estado el comportamiento del crecimiento de las tiradas impresas, cómo ha estado el crecimiento de la visualización del sitio web del periódico en línea, etcétera. Entonces, cuando vemos esto en forma gráfica, pues nosotros podemos tener una mejor idea de cómo va la empresa. Esto lo podremos tener mensual, lo podemos tener diario, y para hacer esto debemos cumplir con tener sistemas como los que anteriormente hemos indicado, sistemas que sirven para apoyar a la decisión de los ejecutivos. Eso es los Digital Dashboard, apoyar la decisión de ejecutivos. No hay que esperar al fin de mes, no hay que esperar 3 meses, no hay que esperar 4 meses para saber la salud de la empresa. Con los indicadores, con 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, habiendo hecho los procesos o habiendo desarrollado los procesos anteriores que hemos descritos, de sistema de información gerencial, soporta las decisiones, etcétera, nosotros podemos tener uno de esos. No es obligatorio, no es obligatorio que se den todos esos tipos de diferentes, se ejecuten esos diferentes tipos de modalidades que explicamos. No es obligatorio. Puede ser que una empresa solo tenga un tipo, un sistema de información gerencial. Otros pueden utilizar el sistema de información gerencial y el Decision Support System, u otros pueden utilizar esta parte de Executive Information System, o sea que pueden utilizarlo todos o pueden utilizar algunos. Eso no va a depender de la estrategia de la empresa. Aquí vemos un gráfico que nos dice quién utiliza qué a nivel de software. Los trabajadores utilizan sistemas transaccionales, ellos son los que hacen el día a día. El cajero en la Plaza Lama, La Sirena, trabaja aquí. Los gerentes medios pues trabajan con sistemas de información gerencial. Los gerentes seniors más altos pues trabajan con sistemas de soporte a la adición, y ya los ejecutivos, el presidente, el vicepresidente de Plaza Lama, La Sirena, Claro, Banco de Reservas, Popular, HD, pues trabajan con sistemas, pueden trabajar con sistemas de información ejecutivos. Ojo, que esto no quiere decir que estas personas exclusivamente trabajan con esto. De hecho, muchas empresas incluso ni siquiera tienen estos sistemas. Estas personas pueden trabajar con este también y pueden trabajar con esto. Pero básicamente la idea del gráfico es mostrarle cuál es la idea o a qué público está destinado cada uno de estos sistemas.
Otras modalidades que la dijimos ahorita, las, en las que las empresas están invirtiendo es gerencia del conocimiento. Entonces son modalidades de software. ¿A qué se refiere? Básicamente, como dice la definición, conciencia y comprensión de un conjunto de información y la forma que la información puede ser útil para apoyar una tarea. ¿Qué es, como dicen alguien, en español, cómo hacer lo que se está haciendo? Eso es lo que es la gerencia de conocimiento. Entonces, si usted es el único que sabe hacer algo, o no el único, sino el que mejor sabe hacer algo, y la empresa logra extraer esa información y colocarlo en un sistema, si usted mañana lo pensiona, se va de la empresa, pues el nuevo empleado que viene a sustituirlo entra a ese sistema, lee el detalle de cómo se hace la tarea y la empresa se ahorra un tiempo y evita pérdidas. Esa es la parte de gerencia del conocimiento. También tenemos la parte del soporte a las tareas, del soporte del día a día, que un ejemplo de esto es mesa de ayuda. Muchas empresas tienen eso de mesa de ayuda, que cuando el usuario tiene un problema llama a un lugar y ese lugar le da el debido soporte. Mira, yo no puedo entrar al sistema, se me olvidó la clave, etcétera, etcétera. O sea, esa es otra modalidad también de un sistema de manejo de conocimiento. Muy utilizado, realmente, muy utilizado. Tanto la parte de mesa de ayuda, que casi todas las empresas la tienen, como el de almacenamiento del know-how, del desarrollo de la tarea. En realidad la mayoría de las empresas están teniendo la mesa de ayuda porque es básico el know-how, también forma parte de esto, pero las empresas lo han ido incorporando en una menor medida. Pero mesa de ayuda sí es, casi todas las empresas grandes lo tienen. ¿Qué decir de la inteligencia artificial muy de moda con estos días? Ahí hablamos hoy en día de Machine Learning, que es una combinación ahí, un tipo de inteligencia artificial y una combinación entre software que se ejecuta una determinada tarea y inteligencia artificial. Entonces estos procesos que se ejecutan, estos sistemas que utilizan algunas empresas para ejecutar determinadas tareas, incluyen las personas, procedimientos, hardware, software, datos, conocimientos. Y básicamente lo que se busca es que si hacemos una tarea repetitiva y que puede tener en determinado momento, hay que tomar decisión, pero que la decisión puede ser manejada, pues usted la puede automatizar en rutinas de inteligencia artificial y la máquina pues puede ejecutar esas tareas. Muchas personas hoy en día dicen que los empleos que se están perdiendo por esta parte de inteligencia artificial. De hecho, en las redacciones de los periódicos, en determinado momento, se ha hablado de incorporar los conceptos de inteligencia artificial para redactar las noticias y todo un boom con eso. Y eso implicaría que tú elimines ciertos puestos. Necesitaría una fuente de información, pero luego la forma en que se redacta, la forma en que se construye la información, pues sería con software de inteligencia artificial. Ahí hay todo un debate en el caso de los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cuál es el énfasis de esto de inteligencia artificial? Bueno, él se encarga de aprender de las experiencias. Si siempre redactamos el resultado del juego de ayer, pues todo día va a aprender y se va a dar cuenta de que hay un patrón de redacción de la forma en que se construye una noticia que narra el resultado del juego de ayer. Eso en algunas
periódicos se ha hablado de eso. Cuando hablo de periódicos en el mundo, luego de eso que se aprende, entre comillas, ¿verdad? Se aplica los conocimientos adquiridos para hacer algo a partir de esas experiencias, se manejan situaciones complejas, etcétera. Se visualiza para determinar lo que es importante, comprender también para comprender lo que es visual, lo que son las imágenes, etcétera. Estas son realidades que están compitiendo hoy en día en las distintas empresas. El caso de sistemas expertos, hay una combinación con la parte de inteligencia artificial y consiste en hardware, software que almacena conocimiento y hace inferencias similares a un humano. Algunos dicen que los sistemas expertos iba a ser la quinta generación de la computadora y que quizás ya le llegó el tiempo. Aquí vemos un ejemplo de un sistema experto donde interviene en él un experto que domina un determinado tema, un ingeniero de conocimiento y un usuario con conocimiento. Entonces el sistema experto es una colección de componentes integrados y relacionados, incluidos una base de datos de conocimiento, un motor de inferencia, facilidad de explicación y una interfaz de usuario. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, para que me entiendan esto, vamos a ver un ejemplo, un sistema experto. Si yo tengo una aplicación de préstamo de 100.000 a 200.000 pesos, o sea, ese es el rango de un préstamo. Entonces, el cliente viene a solicitarme un préstamo. Entonces, yo visualizo, mira, no hay problemas de crédito con ese cliente. El ingreso del cliente es 4 veces mayor al pago mensual. Eso es un parámetro que yo coloco. El pago inicial es 15% del valor de la propiedad. Y si los activos netos del prestatario son mayores que del que solicita el crédito, mayor de 25, y si te ha empleado con más de 3 años en la misma empresa, entonces yo acepto la solicitud. Todo eso de forma automática, no necesito un analista de crédito. Entonces, de lo contrario, si no se cumple nada de eso, entonces yo puedo tener una excepción. Vete a visualizar información adicional. Ese es el punto. Yo creo que esa parte está claro de que esto, antes de pasar al siguiente slide, esto lo que me dice es que si yo tengo analistas de crédito que ejecutan esas rutinas, 10, 15 analistas de crédito, yo puedo tener un sistema automatizado, un sistema experto que aprenda el comportamiento histórico del manejo de estos tipos de préstamos, y quizá con una o dos analistas de crédito más este sistema, pues yo puedo hacer el trabajo que hacían 10, 15 analistas de crédito. Eso es lo que intenta hacer el sistema experto, y por eso es lo que hoy en día se habla de que las máquinas están sustituyendo a los humanos en determinados empleos. Aquí en este gráfico habla de Big Picture Information System Architecture. O sea, eso como cuando hablan de la Big Picture es como lo global, el todo de los temas que hemos visto. Esto es como un resumen. Yo tengo sistemas empresariales, que puede ser CRM, ERP, ¿qué son esos sistemas empresariales? Bueno, yo interactúo, sus sistemas son, como les dije, el cadena de suministro, CRM, el ERP, y hay interacción de los clientes. El cliente da información y aquí yo le doy información. Simple y sencillo. Esto es el día a día de la empresa. Este es el día a día de la empresa con la parte transaccional. La empresa desarrolla, implanta sistemas de conocimiento, de colaboración como intranet, extranet, manejo de conocimiento, donde extrae información de este sistema. Y la empresa aplican conceptos, herramientas de business intelligence mediante la extracción de información puntual de estos sistemas, y yo esas nuevas informaciones puntuales yo la coloco en un histórico, en una base de datos, y desde esa base de datos entonces yo creo reporte específico, reporte para toma de decisiones, reporte para alimentar sistemas expertos, saco inteligencia artificial, etcétera. Para extraer esas informaciones de este sistema hacia estos sistemas, yo hago lo que se llama ETL, un sistema de extracción, transformación y carga.
Entonces, eso es un sistema que, eso es el, digámoslo así, a modo de resumen, ese gráfico describe todo lo anterior que nosotros hemos explicado. Todo lo anterior, un gráfico eh, bastante abarcador. Para pensar, este es un caso que usted debe pensar y analizar y resolver en función de los temas que yo expliqué anteriormente. Los diferentes temas, los diferentes sistemas. Los diferentes sistemas que expliqué anteriormente pues le ayudan a resolver esto. Esa es la idea de este caso.